Estamos en el día número 29 de nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración. El tema que hemos estudiado en esa campaña es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con Dios. El objetivo es que usted tenga su tiempo a solas con Dios diario a través de su devocional, el estudio de la Biblia, el tiempo de alabanzas y de adoración para buscar la santidad y la comunión con el Señor. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema La Biblia es útil para la reprensión. Yo quiero invitar a usted a abrir su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. En el día de ayer hablamos que la Biblia es útil para enseñar. Hoy vamos a aprender que la Biblia es útil para redarguir, o sea, para la reprensión, basado en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Dice así la palabra del Señor en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra que es utilizada por el apóstol Pablo como redarguir, esa palabra es usada en el sentido también de admonestar, lo que significa un refuerzo de enseñanza cuando la persona se equivoca, ayudando a entonces a poner en práctica en su vida. Normalmente esa palabra, ella trae la idea de un padre que está enseñando a sus hijos a través de sus errores y de su falla. En primer lugar, nosotros ensinamos a nuestros niños y si necesario, nosotros entonces observamos que ella va a fallar y por eso damos el segundo paso, que es justamente el redarguir o la reprensión o amonestación para que él no caiga más en el error. La Biblia no solamente enseña, sino que también la Biblia, ella nos sirve para redarguir y amonestar en la práctica los principios de la palabra de Dios. Ella misma tiene un poder inherente que nos reprende. En mi experiencia es necesario observar que muchas veces la Biblia, ella fue usada por Dios como fuente de reprensión para que yo pueda observar qué área de mi vida he fallado y así de igual manera, por eso usted también debe leer y buscar la palabra de Dios para ver en qué área de su vida Dios desea tratar con usted. Cualquier persona que se acerca de la Biblia normalmente percibe y recibe la convicción de sus pecados y ve también el amor y la gracia de Dios y también tiene la oportunidad de se arrepentir y pedir perdón de sus pecados. Es interesante observar que como cristianos tenemos la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu también ilumina la palabra de Dios. É ella misma que se torna um instrumento de Deus para trazer a luz a nossa vida sobre algum erro ou pecado e assim então podemos ter a comunhão restabelecida com o Senhor e podemos crescer espiritualmente. Não podemos ler a Bíblia de uma maneira sencilla. Necessitamos pedir a Deus que nos use através de seu Santo Espírito para que podamos entender sua palavra. O profeta Jeremias, ele orou ao Senhor para que o Senhor lhe diera el ánimo y el entendimiento por la palabra de Dios. Nosotros observamos Jeremías diciendo que la Biblia, ella es como un fuego y como un martillo. Como fuego, la palabra de Dios ella quema la paja, lo que no sirve en la vida y lo que no tiene valor. Como martillo, la palabra de Dios ella quebranta nuestros corazones, nos mostrando en dónde está el error y poniendo entonces los valores que tenemos en orden. Uno de los textos bíblicos que revelan el poder de la palabra de Dios está en el libro de Nehemías capítulo 8 y también el capítulo 9 que observamos en Nehemías capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Si usted tiene su Biblia, usted puede ubicar ese pasaje de la palabra de Dios en el libro de Nehemías capítulo 8, versículo 1 al versículo número 3, que dice así la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender,
el primer día del mes séptimo. El versículo 3 dice, y leyó en el libro, si usted observa conmigo, él leyó en el libro del profeta Isaías delante del pueblo y todos allí estaban entendiendo la palabra de Dios. El texto dice que él leyó desde el empezar de la mañana. El versículo 3 dice que él leyó delante de la plaza, delante de la puerta de las aguas, y desde el alba hasta el mediodía en la presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Es interesante percibir que el pueblo se puso en atención a lo que la palabra de Dios les estaba enseñando. Una lectura sencilla de la palabra de Dios reveló y trajo convicción al pueblo de la necesidad de volverse al Señor. Los israelitas, ellos fueron bendecidos por Dios. Aquí nosotros observamos que la palabra trajo reacciones al pueblo. El capítulo 8, versículo 9 dice que el pueblo empezó a llorar en quebrantamiento delante del Señor. Por eso Nehemías dijo al pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloráis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es interesante también percibir que en el versículo 12, después del llanto del pueblo, vino un tiempo de contentamiento y de alegría. El versículo 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Es interesante también notar la reacción del pueblo en el versículo número 18, la reacción de obedecer la palabra de Dios. El versículo 18 dijo, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Y hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito. En el capítulo 9, versículo 1 y 2, vemos que el pueblo empezó a humillarse y confesar su pecado al Señor. Y en el capítulo 9, versículo 38 dice que el pueblo hizo una alianza con Dios. Dios está interesado en que vivamos en santidad y que tengamos también su carácter. Por eso, Él nos dio su palabra como instrumento para que podamos entonces tener la reprensión cuando nos equivocamos. Él ha hecho eso con amor y de forma muy graciosa para con nosotros. Hay un poder tremendo en la palabra de Dios. Todas las veces que usted y yo hagamos nuestro tiempo a solas con Dios, debemos pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender y a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando hagamos eso, veremos la reprensión de Dios en nuestras vidas, nos ayudando a mejorar nuestra relación con el Señor. Por eso en el día de hoy aproveche también para dar las gracias a Dios por las reprensiones que le ha traído a su vida. De las gracias también por la convicción que le ha dado de sus pecados y pídale al Señor para tener una vida santa, el carácter semejante del Cristo y que la palabra de Él sea instrumento de Él para moldear su vida y su carácter. Mi oración y deseo es que a través del estudio de su santa palabra usted pueda crecer en el tiempo de comunión y de intimidad con el Señor y por eso mi deseo es que el Señor te bendiga.